Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Nuestro texto viene de los versículos 1 al 15, o es el capítulo 3, versículos 1 al 15. Las cosas se empiezan a poner complicadas y la gracia de Dios pues sigue ahí presente, luchando contra nuestro pecado. Dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Quisiera que hagamos otra lectura para no meterla así tan sorpresivamente en medio de la predicación. Vamos a Santiago 1, que sí quisiera que estemos muy despiertos y claros con respecto a este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que sabemos es poderosa. Sabemos que llega profundo al corazón. En el poder del Espíritu, Señor, sabemos que es capaz de dar vida. Señor, gracias porque podemos, tal como este texto nos indica, requerir, pedir, orar por sabiduría, tal como Salomón lo hizo. Ayúdanos, Señor, siempre a buscar la sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestras propias decisiones. Ayúdanos, Señor, siempre a confiar en ti y a poner en práctica lo que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, entonces nos habíamos quedado anteriormente con este gran evento de la muerte del rey David. El rey David muere y después de varios problemitas que surgen entre sus hijos, es Salomón el que se queda con el trono por voluntad de Dios. Finalmente su trono es confirmado y de esa manera se cumple entonces todo lo que había sido prometido a él. A continuación nos encontramos entonces con este pasaje del capítulo 3 y estos primeros versículos en donde uno puede hasta perderse y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? A la final, ¿Salomón es bueno o es malo, no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, este es uno de los pasajes que nos recuerdan mucho a nosotros mismos, en parte, ¿no? Resulta que Salomón ya es rey. Salomón cuenta con el favor de Dios y sorpresivamente para nosotros decide hacer parentesco con Faraón, rey de Egipto. Esta era una práctica bastante común en realidad, ¿no? En la realeza antigua, ¿no? Se casaban para mantener buenas relaciones y además relaciones de poder, para que esas relaciones se amplíen. El problema con esta estrategia es que la ley de Dios lo prohibía. Salomón no podía tomar como esposa a la hija de Faraón. Es pecado. Y podríamos nosotros hacer todo un sermón acerca de eso. Por eso simplemente hacemos una nota aplicativa, queridos jóvenes, hombres y mujeres. Ustedes no pueden casarse con personas que no estén en el pacto de gracia de Dios. Las consecuencias de esas acciones no las vamos a leer hoy, pero sí las vamos a leer, quién sabe, en algunas semanas. Y son graves, porque el pueblo de Dios ha sido, al menos, aquellos ya regenerados, aquellos piensan de una manera distinta. Hay una antítesis entre el pueblo de Dios y aquellos que no son del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene como su principal deseo agradar a Dios. El pueblo que no pertenece a Dios no tiene como deseo agradar a Dios. Si juntamos entonces a dos personas con dos objetivos en la vida totalmente distintos, ¿qué creen que va a suceder? Ese matrimonio no puede agradar a Dios.
Alguna vez mi hijo, y tal vez como siempre sé comentar nomás las cosas, ¿no? Pero mi hijo mayor me comentó alguna vez que un profesor le dijo: Martín, hay dos cosas muy importantes en la vida. Dos, que tienes que pensar, y para tomar decisiones tienes que hacerlo con cabeza fría con respecto a esas dos cosas. Uno, decidir comprometerte con el Señor y seguirle. La más importante. Y dos, la decisión más importante que tienes que tomar, la segunda más importante, es decidir con quién te vas a casar. El problema que tenemos nosotros, muchas veces, así como a Salomón también se le salió de las manos este problema. Él tal vez no se casó enamorado, lo hizo por razones políticas o económicas. El problema en nuestra época es que usualmente la gente viene a hablar con el anciano o con el pastor y dice: anciano, pastor, lo que pasa es que ya estoy enamorado. Estoy enamorada. ¿No? O tal vez dicen: pastor, le presento a mi enamorado o a mi enamorada. ¿Y desde cuándo esto sucede? No, hace fu. ¿Y el hombre a qué iglesia asiste? A ninguna. No, a ninguna. Pero me dijo que no hay problema, que él ha de venir acá cuando pueda. Bueno, fórmula para el desastre. Fórmula para el desastre. No fue bueno para Salomón, no es bueno para ustedes, no es bueno para nosotros. Busque un hombre de Dios, busque una mujer de Dios. Salomón entonces se casa con la hija del faraón y la trae a la ciudad de David, a Jerusalén. Resulta que, y ese es el contexto más inmediato, todavía no estaba edificada ni su casa ni la casa de Jehová, es decir, el templo, ¿no? Había problemas todavía en esa época, no sabemos exactamente dónde andaba el tabernáculo, que era el único lugar en donde se podía ofrecer sacrificios hasta que el templo esté hecho. Lo que sí nos dice el texto en el versículo 2 es que, dado que el templo no estaba, pues la gente dijo, aunque estaba prohibido, otra vez, bueno, no hay dónde, así que voy a hacerlo donde yo quiero. Otra de esas costumbres equivocadas o malas costumbres que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? La Biblia dice que no, pero ni modo. No vamos a adorar en un solo lugar en el tabernáculo, por la razón que sea, vamos a hacerlo en los lugares altos. Bueno, los lugares altos muchas veces son usados como eran los lugares de idolatría, donde se ofrecían sacrificios a dioses falsos. Y en este caso, la impresión que el texto nos deja es que había la intención de adorar a Dios, al Dios verdadero, pero en un lugar en donde Dios no había mandado. Esto es un pecado. Pero Salomón amaba a Jehová y le pasaba como a veces nos pasa a nosotros. Amamos a Jehová, pero muchas veces nos equivocamos. Y esto no lo decimos para decir, y a Dios no le importa. No, sí le importa. Y le importa mucho. Salomón amaba a Jehová, el rey de Israel. Él trataba de caminar en los estatutos de su padre David, pero tenía esto.
también o solamente, porque parece casi como que el texto desea justificar a Salomón, solamente que hacía todo bien, pero solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Prohibido, equivocado. Es más, iba el rey Salomón a Gabaón, porque ese era el lugar alto principal, incluso. Y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Bueno, 1000 veces equivocado. ¿Qué aprendemos de aquí? Que uno puede decir, yo tengo todo el corazón para Dios. Hay cristianos que cometen este error una y otra vez. A Dios no le agrada que nuestro afecto esté dividido o que nuestras intenciones sean parciales o que le amemos al 90% o que hagamos todo bien, pero solo una cosita hacemos mal. A él le desagrada completamente eso. No importa que él haya sacrificado, como dice aquí, 1000 holocaustos. Eso no cambia el hecho de que se estaba violando la ley de Dios porque no se podía sacrificar allí. Salomón entonces está demostrando su naturaleza pecaminosa, además y secundariamente su falta quizás de experiencia, de sabiduría, su falta de madurez, pero sobre todo su pecado. Parte de todas estas narrativas acerca de la realeza de Israel tiene por objetivo que nosotros nos demos cuenta, tal como era el propósito para ellos, que finalmente Israel, tanto como nosotros, necesitaban otro tipo de rey. No simplemente a un David, no simplemente a un Salomón, no simplemente a todos los que van a venir después, que van a ser definitivamente peores, salvo por ahí un par de excepciones. Toda esa historia y todas esas narrativas nos van a recordar una y otra vez que finalmente lo que nosotros necesitamos es el reino de Cristo, el reino de Dios. Ese reino es el que realmente necesitamos. A propósito de las elecciones, no voy a ser como el sacerdote católico romano que está ahorita enfrentando fuego directo, que decidió, pero hablar con toda libertad lo que él sentía. No es este lugar para hacer eso. Pero lo que sí debemos decir bíblicamente es que nosotros finalmente lo que más necesitamos no es a un hombre o a una mujer o lo que sea. Lo que más necesitamos es a Cristo. Tenemos que tomar una decisión responsable, tenemos que hacerlo a la luz de la palabra, tenemos que hacerlo convencidos, con conciencia limpia. Pero lo que más necesitamos nosotros es a Cristo. Quizás si la iglesia hubiese hecho su trabajo, no estaríamos enfrentando las condiciones sociales que vivimos hoy por hoy. Si la iglesia predicase el evangelio con pasión, con fidelidad, en este país debería haber muchísimos cristianos. Y no tendríamos que estar tan preocupados y sentirnos tan ansiosos sobre lo que va a pasar la próxima semana, como si uno de los dos fuese a resolver todos los problemas que tenemos. Ellos no van a resolver todos los problemas que tenemos. Cristo es el que puede salvarnos
y arreglar los problemas que tenemos. Empezando por el más grave, que es ¿cuál? Nuestro pecado. El pecado que cada uno tiene en el corazón. Necesitamos de Cristo para que nosotros no hagamos como Salomón, que va y toma a una mujer de un pueblo que no teme a Dios y que luego va a generar consecuencias gravísimas para él y para el reino. Porque las consecuencias no solamente son para él. Necesitamos de Cristo para que entonces nosotros no ofrezcamos simplemente sacrificios de corazón, que sintamos, yo amo un montón a Dios, yo amo muchísimo a Dios, y eso está bien. Pero tengo que ofrecer esos sacrificios de alabanza ya en nuestro caso ahora en el nuevo pacto, de la manera que Dios quiere y en el lugar que Dios quiere. En el nuevo pacto, por supuesto, nosotros podemos hacerlo finalmente ya ahora en cualquier lugar. En el antiguo pacto solamente era o en el tabernáculo o en el templo. El tema es que ahora el Espíritu Santo mora en todos nosotros. Y todos nosotros somos el templo del Espíritu. Y el día de descanso es el día en el cual nosotros nos reunimos como cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo aquí presente entonces nos ayuda y recibe esa adoración que agrada a Dios. No como nosotros queremos. Entendamos esto. Nuestros afectos no son suficientes. Son necesarios, pero no son suficientes. Nosotros no podemos justificar lo que hacemos simplemente porque decimos amar a Dios. Tenemos que amar a Dios, pero tenemos que adorar a Dios de acuerdo a como la palabra dice. Aquí podríamos hacer esto o de esto, como sucede tristemente en muchos lugares, un espectáculo finalmente, que atrae a mucha gente. Pero nos vamos a llenar ¿de qué? De gente que viene ¿a qué? A ver un espectáculo. No a oír la palabra de Dios, ni a buscar la voluntad de Dios. Y peor todavía que eso, que estaríamos ofendiendo a Dios gravemente. Salomón entonces demuestra su pecado y demuestra su inmadurez y también su falta de sabiduría. Resulta entonces que se le aparece Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Yo no sé si ustedes ya hicieron la relación con Santiago 1. Porque claro, cuando yo leí esto, primero pensaba y decía, wow, me quería imaginar, ¿no? Si viene el Señor y me dice, pídeme lo que quieras. ¿Usted qué pediría? A ver, pídeme lo que tú quieras. Pide. ¿No? Y yo me sorprendía y decía, pero qué increíble esa oferta, ¿no? ¿Por qué Dios no hará lo mismo hoy? Y luego, si ustedes siguen leyendo y llegan a otros versículos, y Santiago 1:5 no es lo mismo, digamos, no es el único, nos está diciendo Dios a través de Santiago exactamente lo mismo. ¿Qué te hace falta? ¿Sabiduría? Pide. Llama. No, golpea. Busca. El Señor, hermanos, nos sigue diciendo lo mismo. Nos sigue abriendo esa puerta y nos sigue diciendo, pídeme a través de la oración. ¿Qué quieres? Y nosotros, pues tristemente, no hacemos uso de esa gran oferta como deberíamos. O
cometemos otro grave error del cual Santiago también nos advierte, que consiste en pedir mal. Ustedes no reciben, piden mal, dice Santiago. ¿Por qué? Porque piden para sus deleites, porque ustedes piensan en ustedes mismos. Nosotros pensamos en nosotros mismos tristemente, debido al pecado muchas veces. Volvamos a la pregunta, ¿y usted qué pediría? Vaya pensando, no vaya haciendo una lista. No. Yo le doy algunas opciones. Dinero. Siempre hace falta, ¿no? Perdón. Aquí les digo otra. Salud. Una larga vida. Unas buenas vacaciones. Felicidad, todos mis problemas resueltos, es decir, felicidad en esa definición equivocada, ¿no? Que yo no sienta nada malo, que solo pase riéndome. No sé, cada corazón pues sabe, pero la historia que estamos estudiando, hermanos, nos demuestra el lado correcto de Salomón también, así como vimos el incorrecto, pues ahora vamos a ver el lado correcto. Primero empieza Salomón haciendo memoria. Fíjense que Salomón pudo haber dicho esto, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y rápidamente. Y no lo hace. Salomón eleva su oración porque finalmente esta es una oración en respuesta a lo que Dios ha dicho. Busca, llama, golpea, pide. ¿Qué necesitas? Que yo voy a responder. Y Salomón dice, permíteme reflexionar algunas cosas antes. Dios, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, en primer lugar. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Qué está repasando Salomón entonces? Salomón dice, antes de pedir, pienso y recuerdo que tú eres un Dios lleno de misericordia. Aquí aparece la palabra que ya conocemos, Gesed, ese amor pactual que Dios tiene, ese amor particular que Dios tiene para su pueblo, ese amor incondicional para su pueblo elegido. De alguna manera Salomón como que está reflexionando en por qué él debe pedir entonces. Primero porque Dios es lleno de misericordia, porque Él está comprometido con su pueblo y porque Dios cumplió la promesa que le hizo a David. Y ahí está sentado Salomón, aun cuando su hermano quiso quitarle el trono, aun cuando tuvo que enfrentar a una serie de individuos que eran peligrosos para el trono, finalmente Dios permitió que su trono esté firme y establecido. Dios es misericordioso y Dios es fiel, tal como leímos en el Salmo 100 también. Tanto Salomón como nosotros podemos pedirle entonces a Dios
por nuestras necesidades, porque Él es misericordioso y fiel. No se olvide eso nunca. De hecho, siéntase tremendamente motivado a perseverar en oración, a perseverar en pedir correctamente, pero en pedir con confianza a su Dios, porque Él le ama con este amor pactual y porque Él es fiel a sus promesas. Él va a cumplir lo que dijo, por ejemplo, en Mateo 6. ¿Qué dijo? Primeramente buscad el reino y su justicia, y estas cosas, no absolutamente todas las cosas como la gente suele repetir, y estas cosas, ¿y cuáles son esas cosas a las que se refiere? Las necesidades básicas: alimento, comida, vestido, o serán añadidas. El Señor es misericordioso y fiel. Así va construyendo entonces su oración Salomón, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y continúa Salomón diciendo en el versículo 8: tu siervo, o sea, Él, está en medio de tu pueblo, porque este es tu pueblo, Dios. Tú escogiste este pueblo, Dios, y no es un pueblo pequeño, es un pueblo grande. Ni siquiera lo puedo contar, dice, porque son demasiados. Esto es difícil. Y viene la petición en el versículo 9. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Esta es la versión también de Mateo 6. En otras palabras, la respuesta de Salomón, la petición de Salomón es una petición que se enfoca en el reino de Dios, en lo que es necesario para el pueblo de Dios. Salomón entiende que su lugar es el de ser rey del pueblo de Dios, y él, con toda la humildad del mundo y la sinceridad del mundo, le dice: Dios, yo no puedo. Dame un corazón entendido. Fíjese, y me estaba saltando el versículo 7, que Salomón le dice también a Dios: yo soy el rey, me pusieron en lugar de David mi padre, pero yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿A qué se refiere eso? Bueno, joven no tanto en edad, no es que era él un niño, más bien esta palabra lo que quiere demostrar es que él era una persona inexperta. No tengo experiencia para esto. Y no sé entrar ni salir. Bueno, esto no debemos entenderlo literalmente, es una expresión que quiere decir: y no sé todavía manejar todas las necesidades de este pueblo, no entiendo todavía los gajes del oficio, básicamente. No sé. Y me siento incapaz. Y tú me has puesto aquí. A propósito, qué consuelo para nosotros escuchar estas palabras. Porque el Señor nos va a colocar en una serie de circunstancias en las que usted va a tener que servir al Señor y usted no se siente capacitado. Nosotros tendemos a pensar así: tengo que estar primero capacitado para servir. Y en la Biblia hay un montón de lugares donde vemos que sucede todo lo contrario. El Señor primero nos pone y luego Él nos capacita para servir. Lo que el Señor quiere es lo que Salomón ha expresado.
yo no puedo. Sinceramente, yo soy joven, soy inexperto, no sé bien qué es lo que hay que hacer. Ayúdame. Y fíjense que en el original, en el hebreo, no dice un siervo de corazón entendido. En realidad dice, dame, o más bien, da pues a tu siervo corazón, literalmente dice que escuche. Y hay una diferencia entre necesito un corazón que escuche y un corazón entendido. Bueno, al final ese es el fin, pero un corazón que escuche tiene connotaciones distintas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Corazones dispuestos a escuchar lo que Dios dice. Corazones lo suficientemente humildes para decir, no va a ser lo que yo quiero, va a ser lo que tú dices. Va a ser lo que tu palabra dice. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso necesitamos nosotros porque no necesito sacar pruebas de todos nosotros que más de una vez no actuamos como personas que tienen corazones que escuchan. Y cuando dice corazones, recuerden que en la Biblia el corazón no es simplemente el lado emocional afectivo, la parte sentimental. El corazón en términos bíblicos tiene que ver con la mente, los pensamientos, los afectos y la voluntad. Es decir, hazme una persona en general que escuche, que mi mente escuche, que mis sentimientos escuchen, que mi voluntad escuche. En otras palabras, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Para qué? En el caso de Salomón, para poder gobernar y discernir lo bueno de lo malo. Salomón se equivocó grandemente, como vimos, al casarse con una egipcia. Se equivoca también en ofrecer sacrificios, aunque eran muchos, en un lugar en donde no se podía realizar. Pero Salomón confiesa su necesidad de un corazón que escuche, abierto a escuchar y a obtener sabiduría. ¿Usted tiene un corazón que escucha? ¿O usted tiene un corazón que está así? ¿No? Y nos pasa la Biblia por acá, los versículos, ¿no? Porque a la final se hace lo que yo quiero y lo que yo digo y lo que me gusta. O mis necedades son más fuertes. O nuestras rebeldías son pues muy evidentes. Al Señor le agradó muchísimo que Salomón pidiese esto. Y al Señor también le agrada muchísimo que usted pida bien. Y por eso es que tenemos que hacerlo con toda confianza, pero con sabiduría, con corazones que escuchen, con corazones que estén dispuestos a llenarse de la sabiduría de Dios antes de atrevernos a estar pidiendo cualquier cosa. Yo no quiero desanimarles de los miércoles de oración, pues no. Más bien quiero animarles a que participemos. Pero necesitamos también participar mucho, y los que a propósito no están asistiendo ni presencialmente ni vía virtual, honestamente me preocupo por ustedes, les digo. ¿Y saben por qué? Porque entendería yo entonces que ustedes sienten que, o mejor lo voy a poner así, ustedes tienen otros espacios de oración y de dependencia de Dios y de obtener fortaleza de Dios, ¿no? Supongo.
Porque la verdad es que si usted es cristiano ya algún tiempo, usted se va a dar cuenta que mientras menos ora, más débil es. Mientras menos ora, más tentado puede ser usted. Mientras menos ora, menos usted quiere agradar a Dios. Supongo entonces que usted ora mucho solo, ¿no? Y que no necesita de espacios de oración. Lo digo obviamente con ironía. Usted necesita orar. Usted necesita que sus hermanos sepan acerca de las muchas necesidades que usted tiene y que Dios quiere responder si es que son buenas y necesarias. Si es que son aquellas que tienen que ver con priorizar el reino de Dios. El Señor sabe nuestras necesidades y esas van a ser añadidas. Pero usted le preocupa el pueblo de Dios, le preocupa el reino de Dios, le preocupa lo que esta iglesia hace, por ejemplo, para poder avanzar plantando otras iglesias. Lo que es necesario, por ejemplo, para sostener el seminario. Lo que es necesario para que nosotros estemos aquí reunidos. Entre muchas otras cosas. Y ojalá pudiésemos hacer muchísimas otras cosas más. ¿Tiene usted esa pasión por agradar a Dios y por el reino de Dios? ¿Por la gente de Dios? ¿Qué tanto ama usted a sus hermanos? ¿O usted viene acá pero conoce a pocos nomás? Y algunos saben cómo me pongo. ¿Para qué me preguntan si ya saben cómo me pongo, no? Pero algunos ya saben cómo me pongo. Pastor, ¿y cómo se llama tal persona? Créanme que se me sube la bilirrubina. ¿Por qué? Porque en mi mente yo pienso, yo no tengo que presentarles, ¿no? Y no por mí, sino que su responsabilidad es acercarse. Si usted ve a alguien que usted no conoce, su responsabilidad es acercarse y decir, mucho gusto, soy tal persona, a su servicio, soy su hermano en Cristo. Pero es lo mínimo que nosotros debemos hacer. Yo les dije de gana. Bueno, nuestras oraciones buenas, nuestras peticiones adecuadas le agradan a Dios, así que con toda confianza acérquese a Dios en oración. Dios le dijo entonces a Salomón, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, y porque no pediste la vida de tus enemigos para protegerte tú, esa es la implicación, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, tener la capacidad de discernir y poder gobernar esta nación. He hecho conforme a tus palabras, Salomón. Te doy entonces un corazón sabio y entendido, un corazón dispuesto a escuchar y a recibir sabiduría y entendimiento. Tanto que no va a haber otro así. ¿Y sabes qué, Salomón? Porque esta es la gracia de Dios, así es Dios. Pediste eso que es bueno y que está centrado en el reino. No me lo pediste, pero igual te voy a dar riquezas y gloria. Porque las riquezas y la gloria no son necesariamente malas. El problema de las riquezas, de la gloria, de los muchos días, de la seguridad y todas estas cosas, no están en ellas mismas. El problema es cuando esas cosas se vuelven
prioridad en nuestra vida. Cuando ya no amamos a Dios, sino amamos las riquezas primero. Cuando ya no amamos a Dios, sino que nuestra seguridad se vuelve en lo más importante. Cuando Dios ya no es lo más importante, sino nuestra salud es lo más importante. Esa es una distinción que hay que tenerla muy clara. El problema finalmente de la idolatría. Cosas buenas, cosas que Dios está feliz de otorgar, pero que no son Dios. Y no deberíamos vivir para ellas, sino que son simplemente añadiduras. Porque lo que necesitamos sobre todas las cosas es un corazón dispuesto a escuchar la sabiduría de Dios. Y que ese corazón esté dispuesto a servir con toda pasión al reino de nuestro Señor. Y además le dice también Salomón, y aquí esta ya es condicional Salomón: si anduvieses en mis caminos, si me obedeces, si sigues mi ley, si en agradecimiento a la salvación que te he dado, y si vives de acuerdo al llamado que te he dado de rey, en obediencia a mi palabra, guardando mis estatutos, guardando mis mandamientos, como lo hizo tu padre, en general, por supuesto, porque no fue siempre así, yo alargaré tus días y te voy a dar larga vida. Fíjese que para Dios no es difícil, o sea, a Dios no le falta. El problema no es que a Dios se le acabó el inventario, ¿no? o algo así, ¿no? O hay algún tipo de problema para que Él no responda. El Señor está lleno de gracia, pero Él requiere que nosotros entendamos las prioridades correctas. Las prioridades correctas. Que en el corazón estén las prioridades correctas. Y la prioridad, ¿saben qué? No somos nosotros. La prioridad es Él. La prioridad es su reino. Nosotros somos instrumentos, y cuando nosotros actuamos o buscamos ser instrumentos fieles, el Señor está complacido entonces de abrirnos las puertas, porque así entonces vamos a ser, usualmente, ojalá, vamos a ver qué pasa en el futuro, deberíamos fieles administradores de todas esas bendiciones de Dios que van a ser usadas para el reino. ¿Entiende usted esto? ¿Vive usted genuinamente para el reino? ¿Cuáles son las prioridades de su vida? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo que usted hubiese respondido en esta oración antes de este sermón? O a esa pregunta. Cuando Salomón entonces despierta, porque fue un sueño a propósito, antes de que la próxima semana alguien diga, tuve un sueño, es verdad, tal como lo vemos, que el Señor se ha revelado a través de sueños en el pasado. Hebreos 1, y recuerde siempre, ese es un pasaje importante. El Señor se ha revelado de diferentes maneras en diferentes tiempos. ¿Hubo un tiempo en el que el Señor se revelaba a través de sueños? Por supuesto que sí. Pero ahora que tenemos el canon de la Escritura de su revelación completo, ya no es necesario que el Señor se revele de esa manera. Aquí encontramos la voluntad de Dios.
¿Fue bueno en un momento? Por supuesto, Dios actuó así. En algún otro momento lo hizo a través de profetas, en algún otro momento lo hizo a través de Cristo mismo, en algún otro momento lo hizo a través de apóstoles. Y finalmente, en la historia que Dios mismo ha ido controlando, nos dejó ya su palabra aquí. Y de esta no puede ser nada ni quitado ni añadido. Aquí está la revelación de Dios. Cuando Salomón entonces despierta de ese sueño, va a Jerusalén y se presenta delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Vean el cambio, porque así es como Dios opera. Él nos encuentra en nuestro pecado y Él muestra su gracia, y en respuesta a la gran gracia de Dios, vean lo que hace Salomón. Ya no ofrece sacrificios en los lugares altos donde no debía. Se va a Jerusalén y se presenta delante del arca del pacto, que sí es el lugar que simboliza la presencia de Dios. Y allí sacrifica holocaustos y ofrece sacrificios de paz y hace banquete con todos sus siervos. Salomón no fue perfecto, David no fue perfecto, Saúl lejísimos. Y él necesitaba también de perdón. Y él necesitaba también de la gracia de Dios. Y él necesitó también de la obra redentora de Cristo. El único que no necesitó nunca ser perdonado de nada. El único que en lugar de necesitar sacrificios fue sacrificio. El rey perfectamente sabio. El rey que no solamente recibió sabiduría, sino que la aplicó siempre, porque ya vamos a ver más adelante que Salomón recibió lo que pidió. La pregunta es, ¿pero la aplicó? Pues tristemente va a haber momentos en los que no. El Señor Jesucristo sí es ese rey que necesitamos, ese rey lleno de sabiduría que murió por nosotros para que nosotros obtengamos esa posibilidad de obtener sabiduría en vez de quedarnos simplemente como pecadores en rebelión, alejados de Dios, en pecado, viviendo las miserias que el pecado trae. ¿Necesita usted sabiduría? Pida con toda confianza sabiduría a Dios, pero hágalo en el nombre de Cristo, porque Él es su mediador, el que se entregó por usted para pagar por sus pecados y para hacer posible que usted viva realmente esa sabiduría que necesita para la gloria del reino de los cielos. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos alimenta, porque ella nos confronta, porque ella, Señor, también nos recuerda que tenemos un Dios amoroso, todopoderoso, que nos dio a Cristo, aquel perfectamente sabio, el Rey que necesitamos, el Rey que se sacrificó por nosotros. Señor, danos entonces un corazón confiado, un corazón entendido, un corazón dispuesto a escuchar. Un corazón, Señor, que hace lo que a ti te agrada y lo que es bueno para el reino. Líbranos de tentación, Señor. Líbranos de nuestro propio pecado. Gracias, Señor, por preservarnos. Gracias porque estás dispuesto a darnos sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén.